¿Listos? Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Para los que no me conocen, mi nombre es David Vigio, soy el director del Departamento de Ingeniería Biomédica y es un placer tenerlos a todos acá. Bienvenidos a esta charla. Damos la bienvenida a la profesora Rosa Arriaga, que nos visita de Georgia Tech. Seguramente nos va a contar un poco a qué se dedica allá. Rosa, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Te voy a poner esto aquí, así no lo tienes. Estaba acá. ¿Estamos? All right. Pues mucho gusto. Mi plática hoy diseñando tecnología a base de teorías psicosociales e inteligencia artificial para mejorar la salud y el bienestar. Y les voy a decir desde un principio que luego me faltan las palabras técnicas, así que si me disculpan, voy a tratar de dar la plática en español, así avanzo yo un poquito, pero va a haber, ya ven que tengo mis palabras que yo sé que me voy a trabar, así que las puse ahí, pero una introducción al área de salud y bienestar. Y yo tengo la filosofía que los sistemas de computación tienen la responsabilidad de ayudar a estos problemas fundamentales de medicina y enfermedad crónica. Y voy a platicarles, como les dije, de las teorías que me ayudan a entender este tema sociotécnico. Y también les voy a preguntar, ¿verdad? O les voy a contar de cómo es que lo que yo hago, cómo se interface con la inteligencia artificial y cómo mueve esa agenda de servicio a la humanidad, que es también el tema que tiene David, ¿verdad? Y también un poquito de qué estoy haciendo en el futuro. Pues primeramente, gracias por aceptarme y obviamente soy embajadora de Georgia Tech para decirles que si no han pensado en estudios graduados, por favor, piensen en Georgia Tech. Yo estoy en el colegio de computación, estamos, buen puestos en rangos en Estados Unidos y tenemos dos doctorados en lo que es HCI, HCI Human Computer Interaction, ¿verdad? Y tenemos un doctorado en que es computación con especialización en HCI y tenemos otro que es un doctorado que está precisamente en computación centrada en el humano. Y muy presente tenemos el término de humano y no usuario, porque cuando uno se fija en el usuario, pierde su humanidad. En el colegio de ingeniería también es lo que les iba a contar. Tenemos el rango tercero en bioingeniería y efectivamente una de sus alumnas, Lina María, que me dice que fue del primer grupo que hubo en maestría. Ella se graduó aquí en el 2015, en el 15 y agarró su PhD en doctorado en el 20. O sea que como dice usted, está pila la chica, ¿verdad? Y ahora está haciendo tratamientos nuevos para la artritis. Y obviamente que si no han pensado en Georgia Tech, que lo piensen porque estamos una universidad que obviamente estamos listos para trabajar con ustedes. Primeramente decirles que mi entrenamiento, mi doctorado en sí es en psicología, ¿verdad? Y si lo recuerdo, la psicología es el estudio de los pensamientos, de las percepciones, de behavior, comportamiento, sí. Y obviamente en psicología nosotros estamos puestos y dispuestos que seamos científicos, ¿verdad? O sea que estamos ese método de hacer observación, predicciones y de luego tratar de hacer intervenciones para mejorar la condición.
Y como cualquier sistema científico, la manera que nosotros avanzamos es a manera de las teorías. También soy computer scientist, ¿verdad? Y en esa área estoy en HCI. Y aquí decimos que es el estudio de cómo las personas interactúan con las computadoras. Pero aquí el enfoque es en diseñar sistemas que son, tengo mis palabritas aquí, utilizables y usables. Y es una cosa que tú te pones a pensar, ¿cuál es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y el punto es que puedes tener un sistema usable, pero si no es útil para llegar a esa meta, ¿de qué sirve? Yo les voy a hablar de dos contenidos, uno en TEP, que es en trastornos de estrés postraumático, y otro que es en la diabetes. Y que dices tú, son dos enfermedades muy diferentes, pero igual van. Y el punto es que vamos a decir que un sistema es utilizable y usable si permite que el usuario pueda hacer sus metas. Y en Georgia Tech pensamos que tenemos que movernos más allá del usuario a pensar en esa computación centrada en el humano. Y no nada más, les digo, movernos nada más de human and computer para poder entender cuáles son esos artefactos que pueden transformar esa experiencia humana. Y obviamente ahí está también la cultura. O sea, lo que nosotros hablamos de sistemas sociotécnicos. Ahora, platicamos de que qué es el método. El método en la ciencia es lo que es el método de ciencia. En HCI, nuestro método es de diseño. ¿Ve? O sea que no estamos moviéndonos con esos mismos prejuicios de tener que hacer predicciones, de tener que hacer generalidad. ¿Cómo? Sí, no hacemos esto en diseño, ¿verdad? Es otro tipo de entender. Tenemos que hacer, y el método es de diseño, de asesorar las necesidades, de poder idear diseños nuevos, de hacer prototipos y de evaluación. Ahora te pones a pensar, ¿cómo puede ser que si yo mi doctorado fue en desarrollo neurocognitivo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que llego de un punto al otro? Pues el punto es que como buena científica, yo estoy entrenada en esa evaluación. Pero más que todo, y obviamente el punto que ustedes están aquí en esta universidad que está en tan buen rango, es que el estar, y estamos con el tema del GPT-3, ¿verdad? Que el punto no es de poder hacer un resumen de X. El punto es de poder pensar acerca de los problemas y saber que si tienes una buena educación, no vas a solamente sacar resúmenes, sino que vas a poder descubrir algo nuevo. Y en 10 años o en 20 años estoy haciendo algo totalmente diferente de lo que yo hice para mi doctorado. Y si les interesa pensar de diseño interfaz humanas, tengo un curso de Coursera que ahorita ya está en 3,000 estudiantes y muy bien aprovechado, así que si les interesa. Ahora, ¿mande? Se llama User Interface, pero si le pone Coursera y Arriaga, soy la única. So, fácil se la puse. Y cuando uno se pone a pensar, ya les dije que el método es diseño y que las contribuciones pueden ser pragmáticas, vamos a diseñar algo que va a servir, o pueden ser enfocadas en el futuro, diseños de futuro. Y cuando estaba platicando hoy con Pablo, me dice, pero hiciste ese trabajo y ¿cuál es el punto? Bueno, hablamos de lo mismo, de que las contribuciones pueden ser diseños nuevos. Lo que vamos a hacer o guías de diseño o implicaciones de diseño. Y estamos en ese punto, que dónde es que se enlazan estos dos programas, la psicología y el HCI. Y para mí esa es la investigación que hago de salud y bienestar. Y obviamente los sistemas computacionales
nos ayudan a escalar ese esfuerzo humano sobre tiempo y espacio, ¿verdad? Un psicólogo, un endocrinólogo puede ver una persona a la vez, pero tienes un sistema móvil, puedes ampliar eso. Y obviamente cuando estamos hablando de cómo mejorar todo y cómo realmente amplificar esa escalabilidad, tenemos que hablar de la inteligencia artificial. Y yo lo que hago es que yo me pongo a pensar cuáles son esas teorías de psicología, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a montar esos sistemas sociotécnicos. All right, así que les dije que yo estoy motivada por en poder diseñar sistemas que van a mejorar la condición. En Estados Unidos, ¿verdad? Aquí está mi, el casi 20% del ingreso interno bruto se lleva en medicina. Y no tenemos la mejor condiciones médicas en el mundo. ¿Cómo puede ser que estamos gastando tanto dinero de una manera tan inútil, ¿verdad? Y no nada más es el dinero, sino que es el sufrimiento humano, ¿verdad? Nosotros tenemos entendidos que 7 de 10 muertes cada año están por estos problemas crónicos, son problemas que decimos de estilo de vida. Para hacer una investigación, ¿verdad? Una cosa que yo tengo que ver es que como trabajo en ese punto medio de ciencia y diseño, para mí es muy importante saber que lo que yo hago tiene evidencia de que está mejorando. Tiene que ser a la vez utilizable y usable. Oh. Tiene que, me faltó, engaging. No sé cómo se dice engaging en español. ¿Me falló? Sí, tiene que estar, tiene que comprometer a la persona, ¿verdad? Tiene que ser engaging y tiene que mejorar ese punto. Ahora, para darles una definición de qué es lo que quiero decir yo con un problema crónico, tiene que durar más de un año, tiene que llevar limitaciones de función, actividad, roles sociales, dependencia en medicina o dieta especial, tecnología asistiva, etcétera, etcétera. Y siempre se compara con lo que uno puede esperar de una persona de la misma edad. Y les voy a hablar hoy de lo que ha sido mi trayectoria de investigación, ¿verdad? Que el trabajo que hice en asma es el trabajo más maduro. El trabajo que estoy haciendo ahorita yo en PTSD, que también se llama aquí TEP, trastornos sí, bueno, yo digo PTSD, ahí estamos, postraumáticos, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo y el trabajo nuevo que tengo que estoy trabajando en diabetes. Ahora, ¿qué quiere decir, verdad? ¿Cuál es el enfoque de mi trabajo? Bueno, tratar de diseñar esas tecnologías que van a poder unir esos problemas que sabemos que todas las enfermedades crónicas tienen, porque miren los ejemplos que les di, la asma, un problema psicológico, otros problemas biológicos, ¿verdad? Trastornos psicológicos. Y que el primer problema es que primeramente, ¿cómo vamos a poner a esa persona que haga lo que tiene que hacer? En Estados Unidos tenemos una estadística donde algo como 30% de la gente no recoge la medicina. Si no recoges la medicina, ¿qué nos va a pasar? O sea, how do we engage the user a hacer lo que tenga que hacer? Y para mí es muy importante que yo, en un buen día digo que soy de informática, pero yo nunca voy a ser ni psicóloga, ni doctora clínica, ni endocrinóloga. Así que yo tengo que basar mi trabajo en lo que son los tratamientos que uno puede llamar un gold standard. Ahora, te pones a pensar en cualquier problema de estos crónicos, el segundo punto
es que esta falta de cuidado continuo, ¿verdad? Tienes asma, tienes diabetes, tienes cualquiera de estos problemas, vas al doctor 3 o 4 veces al año. A ustedes les ha pasado, vas al doctor y el doctor te dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? Porque no hay una manera de tomar estos datos al momento de que tienes ese problema. Vas al doctor 2 meses antes y se te olvidó que tenías un dolor o que un espasmo o algo así. O sea que, ¿cómo podemos mantener ese cuidado continuo? Y el tercer punto es que sabemos, te digo, por eso hablamos de este aspecto sociotécnico. Sabemos que qué es lo que va a pasar cuando llegamos con el doctor. ¿Cómo podemos diseñar tecnología que va a mediar esa combinación, esa comunicación? Y no nada más porque en Estados Unidos creo que el doctor tiene 6 minutos para verte. O sea, ¿qué va a pasar en esos 6 minutos? ¿Te acordaste o no te acordaste? ¿Cómo puede ser que puedas tener esa tecnología para poder hacer eso? Y no nada más lo que el doctor quiera que tú sepas, sino lo que tú quieras que el doctor te atienda. Porque cualquier problema puede tener problemas que van a ayudar al paciente a que se ponga activo con su tratamiento. Y también sabemos que hay muchos sesgos en el cuidado médico. En Estados Unidos, si usted ve a la gente que es pobre, que tiene poca educación, aunque hay sesgos que siguen vidantes. Los doctores a una persona afroamericana que llega con dolor de pecho, va a decir, es que comió mucho. Aunque esa persona sea de por medio normal. O sea que, ¿cómo es que podemos usar esta tecnología para mediar todos esos problemas sociotécnicos? Y así es que lo que hago yo es pensar en cómo podemos mirar a esta ecología y no nada más a lo que es el individual y su familia, los profesionales, los investigadores, pero también cómo podemos utilizar esas interfaces ubicuas, ¿verdad? Como foros o social media para poder mejor entender qué es lo que se necesita. Y obviamente ese punto medio para mí es que saber que en lo que yo estoy trabajando, lo que estoy usando para hacer mi tecnología, está basando lo que es el gold standard of care, ¿verdad? Y de término de diseño, saber que está trabajando. O sea que es utilizable y es usable. Y a través de los años, una razón interesante de estar en Georgia Tech es que tenemos tenemos hospitales grandes de pediatra, tenemos hospitales privadas como es Emory, tenemos hospitales públicas y también tenemos centros, la CDC está ahí, así que hay muchas oportunidades, hay mucho trabajo con mucho impacto. Uno de los primeros apps móviles que hice fue para cuando nace un niño, cuáles son los mitos que los niños tienen que lograr. Y también también yo creo que casi 700,000 personas lo han bajado. All right. Así que les prometí que voy a hablar de teorías sociales, así que les voy a hablar de dos en particular. Una es el Health Belief Model, ¿verdad? Y el otro es el sistema ecológico, que es de Urie Bronfenbrenner. All right. Primero vamos a hablar del asma pediatra, ¿verdad? Todos tenemos un conocimiento de lo que es esta condición. Y si hablamos de cómo vamos a mejorar, es que los niños tomen su medicina. Así que la pregunta sería, ¿cómo vamos a lograr que los niños tomen su medicina? ¿Cuál es la tecnología que vamos a usar? Todavía los textos son un por medio muy importante de lograr a esa capacidad, a esa edad.
y podemos pensar, bueno, ¿cuál es ese diseño que podemos usar para, qué tipo de sistema podemos usar para mejorar esa condición? Y no nada más eso, sino les dije que el punto es de estar en esa intersección del diseño y la ciencia. Y obviamente si vas a hacer si quieres saber que una cosa causa la otra, tienes que hacer un random control trial. Así que eso fue precisamente lo que hice. Y como les dije, les voy a hablar de esta teoría Health Belief Model, ¿verdad? Es de las percepciones que las creencias que uno tiene acerca de su salud, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar esa teoría a saber cuáles variables vamos a usar para cambiar esa conducta. ¿Qué? ¿Esa conducta? Maybe. A ver, vamos. ¿Ok? Así que Rosenstock usualmente usó esta teoría a la gente drogadicta y sabía que habían factores que modificaban el comportamiento, ¿verdad? Sabía que habían creencias individuales, por ejemplo, la severidad de la enfermedad, la percepción de los beneficios, de qué me beneficia tomar esta medicina y cuáles son las barreras. No tengo dinero, voy a comer o voy a tomar medicina, voy a comer, ¿verdad? Y que saber estos contextos nos iba a llevar a un cambio de comportamiento. Nosotros lo que hicimos es tomamos estos conceptos y decidimos que íbamos a investigar 2 puntos. Uno era el conocimiento acerca del asma, ver qué es lo que sabes tú acerca del asma, y el otro era cómo motivar esa percepción de severidad de enfermedad, porque lo que nos contaban los doctores es que estos niños no podían terminar una frase porque no podían respirar, pero ellos decían, ¿tú tienes problema? No, no tengo problema. O sea, cómo ayudarles a percibir ese problema. Uno de mis primeros estudiantes de estudios graduados, ¿cómo vamos a ver que esta intervención va a ser útil? ¿Cómo vamos a probar que esto es la situación? ¿Cómo vamos a ver que los jóvenes, porque eran niños de 10 años a 17, tenían que tener su propio teléfono móvil? ¿Cómo íbamos a saber que estaban ellos interactuando con la tecnología? ¿Verdad? Que sí era usable. Así que lo que hicimos un random control trial, ¿verdad? Donde había un grupo de niños que les mandábamos textos. Por ejemplo, en las 4 semanas que acaban de pasar, se levantaron en la noche con dificultad de respiratoria y lo único que tenían que decir era o no o sí. Y íbamos a ser conservadores. Si decían que no sabía, dejemos que sí. Un grupo. El otro grupo les dábamos información acerca del asma. El asma, todo el mundo es el mismo. Decían sí o no. Depende de si era correcto o no, les dábamos un dato. Nosotros sabemos que la información no importa. Yo sé que, que si me como 2 galletas son más calorías que si me como una, pero me voy a comer las 2, ¿verdad? El protocolo era, otra vez, esos puntos de importancia para mí. El engagement, la continuidad de término y el poder ver al tiempo de que tenían la junta con los doctores. Y los doctores tenían acceso a la visualización de las respuestas, ¿verdad? Así que, digamos, hablando de lo mismo, ¿cuál es ese cuidado continuo que nosotros, si el niño decía, si tenía, obviamente trabajamos con doctores para sacar esta cifra de cómo iba pasando, si las respuestas que el niño daba lo metían en un grupo rojo, mandábamos una nota diciendo que este niño estaba en problema o había pasado cierto punto. Esa información, ¿verdad? La mandamos al sistema y cuando primero hicimos este estudio, había una correlación que si le mandábamos un punto al doctor, el doctor iba y abría el mensaje. Al momento de que el doctor, en ese punto que hablamos, el tercer punto para mí, que es al punto de mediar esa comunicación, el doctor podía decir,
tenías estos síntomas, esto es la información que no sabías, hay que hablar acerca de esto para hacer ese cuidado individual. Y lo que encontramos es que en dos diferentes estudios, si habían niños que agarraban si les mandábamos nada más solo de síntomas, solo no mejoraban su lung function. Si era función pulmonar. O sea, fíjense, esto es una cosa médica, no es una característica psicológica, ¿verdad? Estaban mejorando sus pulmones si les dábamos un texto cada día, ¿verdad? Y esto no importaba si los niños eran por medio limitado, que es lo que la aseguranza pública en Estados Unidos, o si eran de aseguranza privada. O sea que tenemos que ese grupo grande que está sirviendo, ¿verdad? Y lo interesante, y otra vez a estos valores científicos, bueno, ya tuve esos resultados, como en informática dicen, ya estuvo. Pero para mí era saber, ¿lo puedo replicar? Aunque sea una estadística, puede ser una chispa, así que ¿cómo podemos checar eso otra vez? ¿Podemos extender los resultados? Y en esta intervención que hicimos, ¿verdad? En Estados Unidos ya tenemos mucho esta necesidad o este conocimiento que hay esos sesgos, ¿verdad? Y que una de las metas de la ciencia es poder llevar la igualdad de salud. Y por ejemplo, ¿dónde está? En Estados Unidos, un niño afroamericano comparado a un niño blanco tiene el promedio de 5 veces de mortalidad de un ataque de asma. Sí, morí. Sí. Y lo que nosotros entendimos es que podíamos replicar con estos niños. Pero otra cosa interesante es que si les mandábamos solamente uno, con eso lograban mejorar su estado funcional. Y dices tú, ¿cómo puede ser que un simple, sencillo texto tenga este efecto? Y el punto era que, otra voy a contar, no me voy a hacer, que nosotros pudimos ver que esta contabilidad científica la teníamos porque los niños mejoraron la función pulmonar, ¿verdad? Y que eran 2 perfiles. ¿Cómo es que estos textos estaban sirviendo? Y miramos que eran 2 perfiles diferentes. Había unos niños que nos contaron en la entrevista, miraba esos textos, oh my God, estoy enfermo, no puedo respirar, no puedo hacer ejercicio. Y a otros niños decían, bueno, voy a agarrar un texto, me tomo mi medicina cuando llegue el texto. ¿Entiendes? O sea, que cuál es esa manera que era útil. Y sabíamos que era usable porque los niños tenían un promedio como de 90% de que nos contestaban a pesar de que eran las mismas preguntas. Y obviamente como este es el trabajo más antiguo, ¿verdad? Esto es algo que no usamos la inteligencia, pero es también puede ser un ruego, puede ser una recordatoria que la inteligencia artificial no es todo. Tenemos que saber cuál es el usuario, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del trabajo que estoy haciendo ahorita. Este es el trabajo de trauma de PTSD. Y les voy a hablar de esa otra teoría que yo uso en mi trabajo, que es una teoría ecológica. Y como buen psicólogo, ¿verdad? Tiene una teoría que si meso, que si micro, que si esto, que si lo otro. Pero el punto era de saber que el desarrollo se podía ver en términos de la persona individualmente en diferentes contextos y también la manera de que esto es mutuo, no nada más la cultura te está cambiando a ti, sino tú estás cambiando la cultura. Nuestro primer papel estuvimos en el contexto del asma, ¿verdad? Y lo hicimos más sencillo. Decimos, ok, la manera de que esto pueda ayudar a un diseñador es recordarte cuál es ese contexto.
podemos saber que tenemos el niño que tiene asma, pero ¿quién es la familia? ¿Es el niño que de por medio bajo? ¿Es el niño de por medio alto? ¿Verdad? ¿Cuál es la comunidad? O sea, otra gente que pueda estar que pueda conocer. ¿Cuál es la sociedad? ¿Cuál es ese ambiente, verdad? ¿Cuál es esa cultura que está cambiando la manera que pueda percibir la tecnología? Y el punto de lo que les digo es que para mí esta teoría es siempre de recordarme de no nada más pensar que es el usuario y la computadora, sino que es toda esta ecología. Y también, de otra manera, pensar cómo puedo usar tecnología diferente en cada uno de esos marcos. Y durante el tiempo que estuve haciendo esa teoría, hicimos trabajos donde era el niño que estaba jugando juegos para encontrar cosas en la casa que le podían dar problemas. Estuvimos haciendo un AR juego que estaba en el cuarto de emergencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo estamos? Estamos con este mismo tema de la ecología, pero ahora vamos a ver de adultos que tienen PTSD. Y en Estados Unidos, ¿verdad? Si pensamos qué es el PTSD, porque también esto es una condición clínica, ¿verdad? Que es la gente reexperiencia esa trauma, sea con memorias o sea con nightmares, pesadillas, ¿verdad? Tenemos también que evaden todas las cosas que te empiecen a recordar y es donde empiezan los problemas, que es como la tinta que queda un punto pero se empieza a empajar y es donde la persona está comprometida, que no puede salir, no puede hacer otra cosa porque todo lo recuerda, ¿verdad? Y también eso tiene el punto es una condición física, ¿verdad? Y también alteraciones de pensamiento y prevención. Y vemos que en la población general en Estados Unidos podemos pensar que es algo de como 10%. En los veteranos de los conflictos de Afganistán y Irak tenemos un 20%. Y vemos que otra vez no nada más es el usuario, sino vemos a esta persona que dice, me quedo básicamente con nada. Estoy entrapado en la guerra y no puedo estar en paz y estoy muy dañado para estar en guerra. All right. Si hablamos de lo que es el gold standard of care, la terapia que tiene más evidencia de trabajar, se llama prolonged exposure, una exposición prolongada. Y en este punto, el psiquiatra lo que ayuda a la persona a que poco a poco aprenda que esas memorias, esos sentimientos, esas situaciones no son peligrosas, ¿verdad? Y esto se hace acerca de unos ejercicios y el paciente aprende a poder comunicar qué tipo de estrés tiene, que se llama Subjective Units of Distress. Qué tanto estresados están, y uno es, no estoy estresado para nada, y otro es incapacitado, como que me está pasando ahorita la situación. Así que hay dos tareas, ¿verdad? Que primeramente tiene que ir el individual a hacer con el psiquiatra, poder dar voz a ese trauma, porque muchas veces miramos que después de 20 años no han hablado de esa cosa terrible que les pasó. Aprenden a usar ese autorreflexión para saber qué tan afectado estoy ahorita, Subjective Units of Distress. Y luego no es nada más de interacción una a una, sino que cuando te vas del psicólogo tienes que ir a hacer tarea o tienes que ir a escuchar y pónganse a pensar que sencillo. Esto lo grabamos y en la noche ellos tienen que escucharlo, es todo. La otra cosa es que empiezan a hacer lo que se llaman ejercicios en vivo a situaciones que están usualmente traumantes para ellos.
Y esto es un ejercicio que, no es sacado de muchos ejemplos, pero este pobre persona en el punto estrés fue que llegaron, los atacaron, ellos tenían que salir de ahí porque lo estaban buscando y atropellan a muchos niños. ¿Okay? Miramos ese stud, ¿verdad? Que si, en qué capacidad tienes, qué es lo que puedes hacer. Y él piensa que si va a un parque, ¿verdad? Él se puede sentar ahí, es como un stress de 55. ¿Qué es que vas a hacer este ejercicio? ¿Tienes que hacerlo 30 minutos o a que te baje ese SAD? Y ahora podemos pensar qué podemos usar para saber si hizo el ejercicio, porque estamos en el punto, ¿verdad? Que tenemos lo que es el autorreporte del paciente y tenemos el, ¿cómo se dice? Intuición del psicólogo. Le preguntas tú, ¿hiciste tu tarea? Y él te dice, sí. ¿Le creo o no le creo? A ver, vamos a ponerlos a que se levanten. Dijimos que que piensen en un teléfono móvil. ¿Cómo podemos saber que esta persona estuvo en el parque en la mañana? ¿Qué son los sensores que podemos usar en un teléfono para poder saber esto? That's right. Podemos saber la ubicación. ¿Qué más? Estuvo quieto, ¿verdad? Porque tienes que estar quieto, tienes que estar ahí sentado, ¿verdad? O sea que el accelerometer, ¿qué más podemos saber? Si se quedó 30 minutos, ¿verdad? ¿Quién ha hecho a correr, ¿verdad? Que dices tú, oh my God, fue una milla y fueron 3 bloques, ¿verdad? Cuando es entre más estrés, no tienes ese conocimiento temporal y espacial. Y es exactamente lo que hicimos. Yo veo los diseños que hago que son, en inglés decimos lowbrow, ¿verdad? Que son muy sencillos. Pero es el punto que algo sencillo pueda servir. All right. Pero también les dije que es el gold standard of care, pero es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer muchas tareas, el paciente tiene que darte su autorreporte, ¿verdad? Tenemos que saber si lo hizo, la intuición del clínico, y que si es nuevo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a este punto? Y no hay esa tecnología para apoyar esa ayuda. Y no hay información objetiva acerca de qué pueda predecir qué va a pasar. Y eso es el tema que estuvimos, que tenemos un grant de la National Science Foundation, que es la fundación que apoya estos temas de computación. Así que nosotros estamos innovando en 3 áreas, en computación ubicua, ¿verdad? En human-computer interaction y obviamente en machine learning. Pero otra vez vamos a ese punto de cuál es esa ecología, ¿verdad? Y no nada más de pensar de que, bueno, le voy a dar al veterano un disponible, sino de saber, como hablamos de que esta enfermedad o esta condición tiene una base biológica, que no dijimos cuando vamos que el joven puede hacer su tarea, pero miramos que estuvo actualizado. Podemos ver el heart rate, ¿verdad? Estaba actualizado, se subió mucho. O lo opuesto, estuvo haciendo tarea por 30 minutos, pero ese heart rate quiere decir que no estaba activado el señor, ¿verdad? Tiene que estar sentado, calmado. ¿Qué podemos hacer? Podemos chequear que se puso Spotify, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esa cosa de que estos individuales están tratando de pasarse de ese experimento, ¿verdad? Podemos hacer natural language processing para poder entender en ese punto de clínico y paciente qué es lo que es los clínicos con experiencia saben que los médicos no saben. Y también cómo podemos aprovechar a los grupos sociales para mejorar esto.
Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos un interfaz, como ustedes pudieron decir, tenemos lo que es accelerometers, estamos checando si hay actividad del app, no nada más si estuvo él 30 minutos haciendo su tarea, ¿verdad? Sino que también estuvo haciendo textos, como dijeron, estaban haciendo GPS. En veces, dependiendo del audio, después podemos decir, tienes que ir a la marqueta y se van a las 2, a las 2 de la mañana cuando no hay gente. El audio podemos usarlo para ver qué tanta gente hay ahí, ¿verdad? Usamos un Fitbit para saber alguna base de fisiología. Hemos estudiado cómo poder entender, parte de estar mal es que no estás puesto a decir si estás haciendo tu tarea. Puedes tener a alguien que le tengas confianza para que te digamos. Y también, les digo, estudiar de manera con NLP, cuáles son esas estrategias que la gente con experiencia, los clínicos con experiencia hacen, y tener una interfaz también para el clínico y para el paciente. Ese es un trabajo, les dije, el trabajo de computación centrada en el humano, usamos métodos que son etnometodólogos, algo así. O sea que no es nada más vamos a hacer ese interfaz, sino tenemos que entrevistar a la gente, saber lo que está pasando. Hicimos un estudio, CAI es el lugar más conocido de esta investigación, lo publicamos hace 2 años, donde entrevistamos esa ecología, los veteranos, ¿verdad? Y la gente que estaba en familia o conocidos que no eran militares y los profesionales. Y otra vez, en conocer este trabajo pudimos entender que los clínicos querían dar ese feedback a los pacientes, ¿verdad? Cómo poder apoyar usando esa tecnología a ese paciente para poder entender que si está trabajando o no está trabajando el proceso. Y también de que hay posiciones donde podemos ayudar, tener gente en nuestra ecología, sea un amigo, sea un doctor, sea un familiar, que nos pueda dar esa información acerca de si está trabajando. El segundo estudio era para decir, ok, en el primer estudio empezamos a conocer que sí, decían, sí queremos tener ese familiar o ese amigo que nos pueda brindar esa validación. Pero, ¿cuáles son los diseños para poder que esto sirva, verdad? Poder primeramente enfatizar que tiene que ser cosas familiares y positivas, porque no queremos, no queremos destruir esa relación, ¿verdad? Que podemos controlar, que el paciente tiene que estar al centro, que él tiene que decir quién va a ser. Siempre estar chequeando si esto está impactando negativamente esa relación. Y también algo básico como qué tantas veces quieres recibir esta información. Ahora, le dije que para mí era también entender ese punto sociólogo, ¿verdad? De qué es. Cualquier diseñador, tenemos el problema de que quién es la gente que viene al estudio. Eso es un tipo de sesgo, ¿verdad? La gente que viene a verte. ¿Cómo podemos saber esa gente que no viene? Así que nosotros estuvimos estudiando Reddit de veteranos, a ver qué eran los temas que tocaban, a ver qué podíamos hacer que ellos necesitaban. Estuvimos tratando una teoría que se llama de teoría crítica de veteranos, que cómo es que uno de sociedad, uno hace esa homogenación. Decimos, todos los veteranos tienen trauma de combate. Todos los veteranos quieren esto, cuando no es la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Y esto es cuando uno puede usar estos métodos de Natural Language Processing para entender a esa gente que nunca va a venir a nuestra universidad. Ahora, lo que estaban esperando, a los que les interesa el Artificial Intelligence, ¿cómo podemos escalar ese trabajo? Nosotros lo que hicimos,
lo que estamos haciendo con estas máquinas es que les dije que había un subjective unit of distress, lo que es subjetivo. Lo que van a hacer los modelos, van a ser predecir. Dado toda la información que tenemos, la máquina va a decir, dada esta información, voy a predecir que el estrés es X. Una vez que tenemos el self-report del paciente, la máquina se aprende. Y el punto sería de que en este trabajo en particular es un programa de 9 días. Está para la gente que está sumamente comprometida. Pero nosotros podemos ver que en esta persona, ¿cuál es el cambio? ¿Está caminando la terapia como esperamos? Hay gente que no va a mejorar en 9 días. Hay gente que va a mejorar en 3. ¿Cómo podemos, no nada más saber el individuo, pero saber sobre la sesión de muchos pacientes, cómo podemos saber predecir quién va a mejorar para así darle más tiempo a la gente que necesita 15 días y menos a los que se van a ir pronto, ¿verdad? Y luego también, el tercer punto es cómo mejorar a través de esta información la terapia o más bien el programa, porque nosotros sabemos que hay, como cualquier profesión, hay gente que se especializa más tal vez en traumas de combate, otro que se especializa más en trauma de problemas sexuales. O sea, ¿cómo podemos mejorar eso? Y saberlo para poder tener esa mejoración en el sistema completo. All right. Pues les estuve platicando de cómo estos proyectos maduros que fue la asma, de programas que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Que es el PTSD. Y ahora les voy a platicar del trabajo más nuevo que estoy haciendo en la área de úlceras diabéticas. Es un problema terrible en Estados Unidos y como la diabetes va en el mundo, se sigue empeorando. En Estados Unidos, 10% de la gente tiene diabetes. 10%, 1 en 10. 1 en 3 es prediabético. En las comunidades dijimos, comunidades de color, gente que no es blanca, está más altos estos números. La gente 30% de la gente que tiene diabetes, en algún momento va a tener una úlcera. Esas úlceras van a seguir recurriendo y últimamente ese porcentaje, un 20%, van a agarrar una amputación. Aparte de eso, la mortalidad a 5 años es 70%. Y si eres un hispano y si eres una persona afroamericana, esto te dobla, 2.3 veces más alta la mortalidad. O sea que es un problema que tenemos encima terrible y la gente no sabe por qué hay tantas amputaciones, porque no hacen esa conexión básica. Y otra vez, no es nada más escribir tú, bueno, pues la gente si no se cuida, ni modo, que se frieguen, como dice en México. No es eso, sino estamos hablando de este ingreso interno bruto, cómo está impactando 109 billones al año, solamente en úlcera diabética. Ahora, vamos a hablar otra vez de ese Gold Standard of Care. El Gold Standard of Care para Diabetic Foot Ulcers es algo que se llama el Comprehensive Foot Exam. Tenemos que ver la dermatología, o sea, cómo está la piel. Tenemos que ver lo que es la circulación. No sé si ustedes saben, esto se llama Capillary Refill Test. Si agarran el dedo y lo ven, el punto de que va de blanco a rojo es el tiempo de que sube la sangre. Si tienes como en 3 segundos, estás bien. Si no, estás mal de circulación. Tenemos un examen neurológico donde tomamos un filamento para ver si la gente puede tener sensación. Y una cosa fácil es que cuando está caminando el paciente con el doctor chequea la manera que camina, porque si están checando puede darnos un problema. Otra vez, ¿cómo podemos hacer
la computadora más ubicua para hacer esta información. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos usar el teléfono para hacer este examen? ¿Qué podemos usar? Tu abuela quiere saber, tú quieres saber si tu abuela tiene una llaga. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes comunicarle esto al doctor? Una foto, exactamente. Si queremos poder checar con el doctor ese CRT, ¿qué podemos usar? Video. Si queremos saber si hay sensación, ¿qué podemos usar? Si le cae en el pie y sientes, no. Podemos usar la vibración, usamos la vibración en el pie para poder ver. Y músculo esqueletal. Usamos nosotros el acelerómetro. El acelerómetro para hacer una investigación y hacemos una de 2 minutos que la persona camina por 2 minutos, podemos ver qué es esa cosa biomecánica y cómo va cambiando porque es el punto. Y efectivamente, ya tienen ahí la propuesta que acabamos de meter y estamos haciendo precisamente lo que ustedes dijeron. Otra vez, esta no es ciencia que va a mover el mundo, pero es ciencia que va a impactar, que es lo que a mí me importa. Y efectivamente se llama DUCS, Diabetic Ulcer Computational Sensing System. Otra vez estamos pensando en cuál es esa ecología de este problema, ¿verdad? Y otra vez, dijimos está fácil el usuario, ¿verdad? Pero si tú conoces a tu abuela, si está difícil, algunos de nosotros pónganse a ver si se pueden tomar la foto, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar los familiares para que nos ayuden? ¿Cómo podemos hacer un dashboard para poder comunicar si está mejorando o empeorando? Pero no nada más es eso, sino es también saber los sesgos que tenemos nosotros en informática. Si te pones a pensar en los algoritmos de computación visual, es todo en este grupo de gente. Así que parte de lo que estamos haciendo nosotros es coleccionar fotos de piel oscura para poder cambiar esos algoritmos para que sean al punto de diversidad y equidad. All right. Está fea la situación, pero ojalá si no se acuerdan de nada de cuidar a sus abuelos, de cuidarse ustedes y de cómo podemos hacer simulación, ¿verdad? Ahí está la Artificial Intelligence. Podemos tomar fotos parciales y hacer una simulación. No voy a tratar de trotar el video porque nunca sirve, pero cómo podemos empezar a simular esa data. Vamos a usar ese mismo sistema para poder capturar esos cuatro puntos. Y bueno, estamos al final de la plática. Como les empecé a contar, tenemos evidencia que podemos hacer intervenciones que son no nada más usables porque los chicos lo usaban, sino que útiles porque mejoraron su salud. Sabemos con el programa de PTSD, ¿verdad? Que el punto es cómo mejorar esa práctica de esos ejercicios para que sea basado en data. Y ahorita estamos en lo más nuevo de mi trabajo, que es con el diabetes. Y lo más importante es también, en Estados Unidos siempre estamos pensando en de dónde vamos a agarrar dinero para poder darle de comer a nuestros estudiantes. Y podemos saber fundaciones nacionales como fundaciones privadas. Acabamos de agarrar un grant grande del American Diabetes Association que también dice esto es importante. All right, pues, ¿qué podemos decir a través de todo esto? Bueno, es que, ¿qué es lo que hemos aprendido? Primeramente, que si hacemos sistemas a base de teoría, los sistemas van a ser generalizables, porque ese Health Belief Model no es acerca de una dada enfermedad, es generalizable
Así que no nada más lo hicimos en asma, pero hicimos un estudio en diabetes pediatra, donde mandábamos textos. Hicimos otro estudio con adultos con problemas congenitales cardíacos. También los diseños y las implicaciones son transferibles. Empezamos con el asma, pero también seguimos con los veteranos. Y no nada más eso, sino que también estudiamos la ecología del artefacto. Con eso de la pandemia pudimos estudiar cómo la gente estaba desarrollando este personal protective equipment. Y también lo que hace con esta teoría ecológica es que nos ayuda a definir la persona que da cuidado más grande, ¿verdad? Que podemos ponernos a pensar cómo podemos usar los foros de social media, cómo podemos usar la data para bajar los sesgos que tenemos como en computación. Bueno, todo por servicio acá. La conclusión, que computación puede y debe aliviar este impacto negativo de los problemas crónicos. Que nosotros tenemos cuando hacemos trabajo a la intersección de la salud, que tenemos que ser a contación no nada más a la ciencia, sino al diseño, ¿verdad? Y también que tenemos muchas oportunidades para trabajo, no nada más con lo que hacemos ahorita en HCI, pero importante usar todo ese interacción artificial para mejorar. Y como siempre, primero los estudiantes porque son los que hacen todo el trabajo. Y muchas gracias. Y si tienen preguntas, con mucho gusto. Si tienen preguntas, sí. Mario. Wait. Sí, retíremelo pues. Ahí tienen. Listo. Vale, muchas gracias por la charla, muy instructiva. De hecho, es muy interesante porque estamos en el proceso de desarrollo de una aplicación con una fundación, la Fundación Cardioinfantil, va a estar asociada con tratar el corazón y el riesgo cardiovascular. ¿Problemas congenitales o...? No, corazón. Sí, pero son congénitos, pues lo que queremos ver es cómo reducir el riesgo cardíaco o de problemas cardíacos a través de una aplicación. Y uno de los retos que vemos es cómo mejorar el engagement, ese enganche para que sigan utilizando la aplicación durante mucho tiempo, porque de hecho hace unas semanas Camilo tuvo unas entrevistas con algunos de los potenciales pacientes y le dijeron, no, a mí no me gusta utilizar apps, y de pronto la abro y la voy a cerrar porque alguien me da la orden. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué has hecho o qué te ha servido a nivel de, no sé, si utilizas un notch que de alguna forma permita que se mantengan los usuarios enganchados a lo largo del experimento? Sí, yo pienso que para nosotros uno de los puntos importantes es saber qué es lo que, primeramente lo puedes hacer pasivamente, porque de necesitar un enganche directo, ¿hay algún sensor pasivo que puedas usar? Otro es que tenemos que estar con el usuario donde está. No podemos exigir que hagan una cosa que es muy diferente. Y por eso, por ejemplo, trabajaban los textos, porque es una cosa que la hacen sin pensar, como beber agua. Así que yo diría que ¿son menores? Sí. Pero mira, lo interesante, nosotros te digo, que hicimos este trabajo, que esta gente tenía problemas congénitos cardíacos. Y una cosa interesante es que nosotros habíamos visto mucha mejoración con esos textos. Y en los problemas congénitos habíamos problemas en las últimas 4 semanas ha tenido este problema, bla, bla. Y resulta que después de usar nuestro app, estaban más estresados y no mejoró su condición de tomar medicina. ¿Por qué? Porque tienes que entender que cuando ves a un joven, o la diabetes y la asma,
lo terrible que te pueda pasar está a los años. A esta gente, a recordarlos que tenían ese problema, el único que puede hacer es un heart transplant. Era sumamente stressful. O sea que, otra vez, hacer esos estudios para saber qué es lo que pueda suceder. Sure. Muchas gracias, Rosa. Muy, muy interesante. ¿Cómo reaccionan los médicos a todo esto? ¿Cómo es la relación con ellos? Porque mira, son dos cosas, hablando otra vez de los beneficios que tenemos de estar en Georgia Tech, que somos la tecnológica del estado, es que una cosa, y no sé si les tengan ustedes el mismo beneficio, es que cuando nosotros les llamamos, ellos nos responden porque tenemos una buena reputación de hacer cosas que les sirven. O sea que, y también que los ponemos ellos al centro, ¿ves? Pero otra cosa que es difícil es saber que en veces cómo puedes enganchar esas expectativas. Porque, por ejemplo, ahorita con el trabajo que estoy haciendo de la diabetes, los doctores quieren ver a los estudiantes todos los días. Pero ¿qué pasa? La próxima semana se van de vacaciones, nadie va a ir. En el verano nadie va a estar. O sea que cómo podemos hacerlo para que ellos entiendan cuál es el gane que puedan tener. Y otra cosa es que en la evidencia está la interacción, que ahorita, como les digo, acabamos de tener este triunfo que es este grant que agarramos y ven que estamos haciendo algo. Pero también que es la ética de hacer nuestro trabajo, es que nosotros tenemos que basarnos en lo que es el gold standard, ¿verdad? A mí me choca, una vez al semestre viene alguien, ¿sabe qué, profesora? Tengo un app nuevo para el bienestar mental. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué entiende? Sino siempre centrar lo que ellos hacen, y yo pienso que eso validarlo, el trabajo y el conocimiento, porque en Estados Unidos hablan de que ellos odian al doctor Google. Llega el paciente y yo miré en Google que tengo X, Y. No, ¿verdad? Que también centramos lo que ellos saben. Muchas gracias por la presentación. Supongo que ustedes tienen el funding para hacer esto, entonces, ¿quién paga después por las aplicaciones? No es tan relevante, pero hay modelos en el que... Bueno, en Estados Unidos tenemos, ¿verdad? Hay fondos se llama Small Business, que si puedes tú pensar que a mí no me interesa montar una compañía, pero hay modelos de que puedes empezar a montar esas compañías que ayudan, y el gobierno, bueno, en Estados Unidos, da dinero, y más cuando están basados en ciencia, ¿eh? Pero es difícil, porque estaba hablando con Pablo de estos maker spaces, ¿verdad? De estos, y de dónde viene ese dinero. Y es una cosa que uno como profesor siempre está buscando, ¿verdad? Que si tengo que darle a comer a Pablo o a Pedro. Si son tímidos, tienen mi información, no duden ¿habían preguntas en el chat? ¿No? Ok. No tengan deudas, de hablarme. Sé mucho de los estudios graduados porque era yo una asesora de eso, pero de veras, por último, pues recordarles que Georgia Tech es un lugar fenomenal, donde hacemos una investigación súper interesante, y ustedes están totalmente calificados a venir a hacer estudios graduados con nosotros. Espero que lo piensen seriamente. Muchas gracias.